especial a Monseñor Salamanca, al padre Oyola, al colega con quien vamos a debatir esta noche y desde luego a todos esos jóvenes líderes católicos que han participado en este seminario que llega a su culminación. Quiero decirles que he venido preparada a esta corta conferencia con dos de mis principales libros de consulta: la Constitución Política de Colombia y Evangelii Gaudium, Alegría del Evangelio, que es una de las piezas maestras de nuestro Papa Francisco. Hablar de los procesos de paz y de reconciliación en Colombia implica muchas aristas y muchas perspectivas. Yo quiero hablar desde lo que fue la concepción que se tenía en su momento y aún 25 años después de la Constitución de 1991, que cumple 30 años este año, el 4 de julio próximo. Se habló de la Constitución como un tratado de paz. Juan Manuel Santos, al celebrar sus 25 años en Río Negro, Antioquia, en una gran ceremonia, habló en esos términos de la Constitución de 1991 y explicó que ese nombre se le había dado a la Constitución porque selló la paz con el M-19, un movimiento alzado en armas en los años 80 y 90. También porque abrió paso a las exitosas negociaciones con otros grupos guerrilleros como el EPL, el PRT y el Quintín Lame, todos ellos abandonando las armas. Pero claro, toda gran obra a veces lleva, como las tragedias griegas, las semillas de su propia destrucción. Ese mismo día que se eligieron los 70 constituyentes, entre los cuales el M-19, el partido que se había reincorporado a la vida civil y sacó una tercera parte de los 70 constituyentes, arrancó la Operación Colombia, una operación ordenada por el presidente de la República, César Gaviria, a las Fuerzas Armadas, con 7,000 hombres, 46 naves de guerra, entre ellas bombarderos Cafir, los Mirage, helicópteros y demás, cargando bombas de 250 libras contra los campamentos de las FARC en el emblemático sitio de Casa Verde, en La Uribe, departamento del Meta. Esas contradicciones han acompañado la Constitución a lo largo de sus 30 años de historia. Colombia tal vez todavía no ha entendido qué significaba el tránsito de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. El magistrado Ciro Angarita, uno de los grandes magistrados de la Corte Constitucional, de la primera Corte Constitucional, dijo en una memorable sentencia que esa palabrita social entre Estado y derecho no era ningún remoquete, era una transformación absoluta de la forma de Estado en nuestro país. Y esa de forma de Estado tomó cuerpo en la Carta de Derechos con el mandato constitucional expreso de su realización efectiva, no de su enunciación, sino de su paso de la teoría a la práctica a cargo de las autoridades públicas. Me refiero no solamente a los derechos tradicionales de primera y segunda generación, los derechos civiles y los derechos políticos, sino principalmente a los derechos sociales, esos que implican cargas económicas para el Estado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, al mínimo vital, al ambiente sano, a preservar nuestra casa común, como habla el Papa Francisco. Y contradictoriamente, al momento que se hace ese cambio de forma de Estado, también se sientan las bases en esa misma carta política para implantar un nuevo modelo económico, modelo que privatizaba muchas funciones del Estado, muchos bienes públicos, y al mismo
al mismo tiempo propugnaba por un Estado mínimo que entregaba mucha gestión de la realización de los derechos a manos particulares y a las leyes de la oferta y la demanda del mercado. Surge la pregunta, ¿y cómo hacer efectivos los derechos sociales al tiempo que se reduce la capacidad de respuesta del Estado para llevarlos a la práctica, para cumplir con la meta de su realización efectiva? Entonces yo ahí quiero llamar la atención con unas cifras muy importantes que ha llevado el CINEP desde hace muchos años y que estadísticamente muestra el fermento social en nuestro país. Aquí tengo un cuadro, no sé si lo pueda mostrar, si me permiten compartir, si no les explico el contenido, sobre el número de paros cívicos, marchas y protestas que se han realizado en Colombia desde 1991 hasta la presente. En ese cuadro uno puede observar una tendencia al alza. Durante la primera década, del 91 al 2000, en promedio se dieron 419, llamémosles, luchas sociales en Colombia por año. En el promedio, en cada año, 419. En la siguiente década, del 2001 al 2010, aumentó a 622 luchas sociales por año, y en la década que está recién finalizando, del 2011 al 2019, las estadísticas no están actualizadas hasta el 2021 y desde luego no incluyen las movilizaciones que pasaron de 1,000 durante esta época del paro nacional desde el 28 de abril hasta el presente. En esa tercera década fueron 829 luchas sociales al año. Pasamos de 419 en promedio a 829 en promedio, más del doble, mostrando una insatisfacción, un descontento social muy grande. Paros cívicos para la instalación del agua potable, paros cívicos para la escuela, movilizaciones para la reafirmación de los derechos, en fin, todo ese malestar que ha llegado al estallido social del año 2021 con sus antecedentes en el 2011 con la MANE, en el 2016 con el paro agrario, en el 2019 con las grandes movilizaciones del mes de noviembre antes de la pandemia. Entonces, ¿qué decir de este fermento social que en esencia es un conflicto social que va de la mano, aparejado del conflicto armado? Es como Belisario Betancur decía durante las negociaciones prolongadas que él le propuso al país y que desafortunadamente no llegaron a buen término con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Belisario Betancur hablaba en esa época de que el conflicto armado en Colombia tenía causas objetivas y causas subjetivas. Las causas objetivas siendo aquellas del fermento social y las subjetivas, desde luego, el fuero interno de cada cual. Y yo quiero trasladar a la Constitución las causas objetivas y las causas subjetivas. Yo veo las causas subjetivas sintetizadas en ese artículo emblemático de la Constitución, que es el artículo 13, que consagra el derecho a la igualdad. En uno de sus acápites, en el final, diciendo que pues todos nacimos iguales, no puede haber discriminación ni por género, ni por opinión política, ni por opción religiosa. Sí, pero sí puede haber desigualdades de carácter afirmativo para beneficiar a aquellos que han sido sometidos a desigualdades estructurales. Y termina el artículo 13 diciendo que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, recordemos que el 42% de la población colombiana está por debajo de la línea de la pobreza que el DANE tiene en promedio
cuantificada en 360,000 pesos mensuales por persona. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas por su condición económica, física o mental que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Eso coincide muchísimo con la opción por los pobres que nos enseña el Evangelio. Como dice el Papa Francisco, no tanto los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo los pobres, que son, comillas, y aquí cita el Papa Francisco al Papa Benedicto XVI, que son los pobres, que son los destinatarios privilegiados del Evangelio y también de la Constitución, conforme a este artículo emblemático que consagra la igualdad. Para conseguirla, tiene que haber un tratamiento que favorezca a aquellos que están en una desigualdad estructural tradicional para poder equilibrar las cargas y generar condiciones para que se pueda hablar que hay una igualdad material como la que ordena la Constitución y no solo una igualdad formal ante la ley. Y el otro artículo que quiero traer a colación es el artículo 22 que consagra el derecho a la paz. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, ni más ni menos, para el Estado, para los particulares, para absolutamente todos y cada uno de nosotros, ciudadanas y ciudadanos de este país y también los residentes, así sean extranjeros. Esa es la regla imperativa de la no violencia, de voltear la mejilla, que nunca nos puede abandonar. Entonces, en ese contexto, yo quisiera hablar un poco de esas causas objetivas del conflicto social que arrecia, con esas estadísticas frías que le monté, pero que esconden mucho sufrimiento humano, esa empatía de la que nos habla Monseñor Salamanca cuando nos dice que nos tenemos que poder poner en los pies de los demás, en los pies del otro. En Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, el Papa Francisco dice, y eso con referencia, estoy haciendo paralelo con nuestra Constitución, que también sentó las bases para privatizar y entregar al mercado muchos de estos bienes sociales que tanto escasean entre las clases populares de nuestro país. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco hace unas observaciones y comentarios muy duros y muy fuertes que nosotros como católicos debemos analizar y entender en su contexto real social con el que vivimos en nuestro país. Dice, comillas, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea la caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión, dice el padre Francisco. Y ser excluido es peor que ser explotado porque no pertenece uno siquiera a la sociedad. Como consecuencia de esta situación, continúa el Papa Francisco, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Algunos, en nuestro país muchos, todavía defienden las teorías del derrame que suponen que todo crecimiento económico automáticamente va a favorecer a los excluidos y que por allá algo les va a llegar. Pero esta opinión jamás ha sido confirmada por los hechos. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, ¿sí? Tenemos que caer en cuenta que tenemos que dejar atrás ese ideal egoísta de la globalización de la indiferencia que critica precisamente en esta extraordinaria exhortación el Papa Francisco. Y hace la relación entre la inequidad y la violencia. Hoy en muchas partes, comillas, se reclama mayor seguridad,
Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Y continúa, cuando la sociedad local, nacional, mundial, abandona en la periferia una parte de sí misma, es una parte nuestra, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. La inequidad, estas son palabras del Papa, tarde o temprano genera una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. En ese contexto, debo insistir que todavía se puede convertir la Constitución de 1991 en el acuerdo de paz que pretendieron sus autores y muchos en el país durante los últimos años. Yo creo que mucho menos en la última etapa. Y en mi concepto, el único camino es el diálogo. O es al revés, el diálogo es el camino a la reconciliación. Por eso siempre he sostenido que para cumplir ese artículo 22 de la Constitución no hay una mejor herramienta. Y he apoyado siempre todos los procesos de diálogo con grupos por fuera de la ley o por sectores que a través de la práctica de la desobediencia civil no violenta buscan reivindicaciones ante el Estado. Durante la vigencia de la Constitución de 1991, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se llegó a acuerdos con los grupos armados fuera de la ley de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Desmovilizaron un factor extraordinariamente grande de violencia en nuestro país. Las conversaciones de La Habana con las FARC, que culminaron primero con el acuerdo de La Habana y después del no del plebiscito, renegociado en el acuerdo del Colón, también fue un acuerdo muy importante que sacó a otro sector, otro factor muy importante de violencia en nuestro país. El diálogo con el ELN, desafortunadamente suspendido, no roto por recientes anuncios que ha habido de que se pueden estar reasumiendo conversaciones con ese grupo guerrillero, son alentadoras. Todos son procesos de diálogo orientados a la construcción de paz y reconciliación. Pero también se tiene que dialogar con el descontento social. Las negociaciones con el comité de paro, fundamentales. Qué bueno habría sido que hubieran podido llegar a acuerdos. Las negociaciones que están haciendo alcaldes con los jóvenes de primera línea, de los puntos de resistencia, como está haciendo el alcalde Ospina en Cali. Fundamental. Los acuerdos que se hicieron en varias oportunidades, unas bajo el gobierno del presidente Uribe, otras bajo el gobierno del presidente Santos, con la minga indígena. Fundamental ese diálogo. Como lo ha sido el del paro agrario, que culminó con una cumbre agraria que agrupaba a un extraordinario, elevado número de organizaciones sociales agrarias, de las dignidades, que llegaron a unos acuerdos muy importantes para unas inversiones muy sustanciales por parte del Estado. Los estudiantes de la MANE me correspondió cuando yo estaba de alcaldesa de Bogotá, que se movilizaron durante 6 meses masivamente en contra de una reforma de la ley de educación que buscaba permitir el ánimo de lucro para que también las universidades se convirtieran en negocios privados, y lograron echar para atrás esa ley. Pero después, desafortunadamente, no se logró el objetivo, que era buscar que se aprobara una nueva ley de educación superior que garantizara, entre otros, la matrícula cero, la educación gratuita,
en las universidades públicas para los jóvenes colombianos. Los acuerdos de paz y la reconciliación van de la mano, pero para que estos diálogos que terminan en acuerdos funcionen y lleven a esa reconciliación, es fundamental que las promesas se cumplan. Imposible que sea de otra manera. Si nosotros no logramos el cumplimiento de los compromisos, se desgasta hasta la misma palabra de diálogo, se pierde legitimidad y credibilidad ante la población y los grupos que manifiestan su descontento social, a veces de manera demasiado combativa. Pero ¿quién los puede culpar? En todos los casos que hemos citado, el Estado se ha quedado a medio camino en el cumplimiento de sus promesas y de sus compromisos. La reacción la tenemos que mirar en ese contexto. Coincido con Monseñor Salamanca. Nos ha hecho falta perdón, pero más que perdón, la misericordia que se requiere para que las personas que se salen del redil vuelvan y se encaucen por la convivencia, la paz y la reconciliación. Para terminar, solo me resta volver a citar al Papa Francisco. Los cristianos, los católicos, tenemos que insistir en la propuesta del Evangelio. Y lo dice también aquí. Reconocer al otro, sanar las heridas, construir puentes, estrechar lazos y ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Eso es paz y reconciliación. Muchas gracias. Doctora Clara, muchas gracias. Sabemos, pues obviamente, de su circunstancia y mire, aquí con nosotros en esta noche y compartiendo precisamente sus apreciaciones sobre nuestra historia reciente y sobre todo lo que tiene que ver pues con acuerdo de paz y todas estas manifestaciones. Desafortunadamente teníamos también invitado al senador, el doctor Santiago Valencia González. Él es senador por Antioquia del Partido Centro Democrático, pero a última hora pues tuvo que excusarse y no puede acompañarnos. Entonces nos vamos a quedar en el panel solamente con usted, doctora. Vamos si quiere, pues concluir con alguna otra idea o algún otro argumento que usted quiera compartirnos, y si no, podemos de una vez empezar con nuestros estudiantes un diálogo y un compartir, como usted quiera, doctora. No, padre Oyola, ni más faltaba. Qué bueno darle más tiempo a los estudiantes en un tema tan sensible que traté desde una óptica un poco distinta a la trajinada. Y quiero también darles las gracias, pero decirle que el oxígeno es porque estoy todavía recuperándome de un COVID que me dio un garrotazo muy duro, y darle el consejo a todos y a todas, no se vayan a dejar enfermar. Tenemos que seguir con mucho juicio con nuestro tapabocas, nuestro distanciamiento social y lavado de manos, porque eso no se lo deseamos a nadie. Es una enfermedad demasiado dura y aquí estoy pues en plena recuperación. Gracias a Dios, me dicen los médicos que muy pronto estaré plenamente recuperada.